Buenos días, Marianela, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda de Buenos Aires, Argentina. A pesar de las peripecias que tenemos de los inconvenientes en la pantalla, entramos, por supuesto, en Zoom por el teléfono y esta tecnología a veces nos permite hacer estas cosas. ¿Cómo estás, Marianela? Buenos días. Muy buenos días, Modesto. Un gran saludo. ¿Qué tenemos hoy para la audiencia? Vamos a estar con Robert Alonso. Sí. Él es un activista cubano, de nacionalidad cubana, salió hace muchos años de Cuba, junto con su hermana, que, bueno, uno se ha dedicado al activismo para combatir las tiranías, y la hermana, se ha dedicado a la música y es una cantante famosísima, se llama Estuvimos escuchando un tema, Alonso. pusiste un tema, ¿no es? María Ponelo de... Conchita Alonso se llama. Sí. Tiene tan lindos temas que, por supuesto, bueno, a mí particularmente me gustaban mucho cuando era adolescente, pero ahora hace mucho tiempo no la escucho. A ver, Noelia debe tener todo sobre ella. Ahí, ahí la estamos escuchando de fondo. Me hace acordar la voz a... ¿cómo Dios. se llama? La de Santa Cruz. Moreno. La voz. Algo parecido. Bueno, va a entrar en el Zoom también él. Sí, estará con nosotros en el Zoom un poco para decirle a la gente todas las mentiras que se cuentan a través de los medios, todas las mentiras que se cuentan a través de esa prensa globalista, a través de esos psicópatas que gobiernan el mundo y que gobiernan nuestros países, dicho sea de paso, Modesto, porque en realidad yo lo escuchaba a Biden, por ejemplo, decir Sí. que es un honor estar al lado de Zelensky, dice. Zelensky no es más que un bufón, una marioneta que está manejada por Estados Unidos y Gran Bretaña, por las empresas transnacionales que dominan el mundo. Y por supuesto se han metido con ONGs, han hecho plantas enteras de fabricación de armas químicas, de armas letales. El hijo de Biden es un fumador de crack, un adicto al crack, un psicópata también, una persona que no tiene ni medio escrúpulo, que se dedica a orgías de toda clase. Y bueno, fue Putin con la KGB de Rusia que le mandó a robar su computadora. Y como el otro andaba más en Babia que en la tierra, o a 4.000 pies de altura con el crack, resulta que perdió su computadora. Y en su computadora tenía todas sus orgías, todos sus negocios que Papito Biden le había conseguido sin conocer Ucrania, mi querido Modesto. Y ya ganaba hace muchos años más que un presidente, $50,000. Y viene a hacernos creer, nos creerá retrasados mentales como él, Biden, que es otra ficha, que nosotros nos estamos chupando los dedos. Dice que es un honor estar al lado de Zelensky. Zelensky no es más que un payaso. El mismo payaso que fue Castillo, Evo Morales, Cristina Fernández, no saben dónde están parados, lo único que saben es robar y organizarse como mafias, nada más, Modesto. Perdóneme que se lo diga así de entrada, pero indigna escuchar a Biden hablando de esa tremenda falsedad de decir es un honor estar al lado de un héroe. A ver, por favor, un tipo que ha lucrado con la muerte de la gente, un tipo que era sirviente de Putin, que simplemente lo ha traicionado, que hablaba de la madre Rusia cuando entretenía al público, cuando mataban gente en Rusia, y ahora habla de la madre Ucrania, si no habla ni ucraniano. ¿Por qué no le dicen eso a la gente? Todas estas cosas, porque aparte circuló un video del hijo de Biden con todo lo que tenía en la computadora, todos los vejámenes que hacía con las menores, terrible las imágenes que se vieron porque circulaba un video. Claro, con la propia hija de Obama yo tengo fotografías por respeto a los seguidores, a la gente que permanentemente está detrás de noticias, no de orgías. Resulta que yo no las he publicado.
me han llegado enorme cantidad de fotografías con la hija de Obama, pero así en orgías totales y por supuesto con otras mujeres. Ni le hablo del tema de su hermano, pero hay que tener respeto con la gente, porque no puede ser posible que agredas en semejante forma. Hay videos que para mí resultan una agresión cuando me llegan, que son tan agresivos, tan sexualmente tan despavoridos que obviamente no los veo directamente, los borro, Modesto, me indigna que alguien pueda mandar a un grupo videos de estas características, pero obviamente los temas del hijo de Biden llegaron como denuncia. Fue, la KGB de Rusia la que le robó la computadora y otro que sacó una cantidad de 250.000 cables más o menos donde estaba el cáncer de Evo Morales. Sí, Tenía un cáncer terminal y Chávez estaba sanito, pero Evo tenía un cáncer que le había llegado ya al hueso del paladar. Pero sin embargo, mire usted, lo han mantenido vivo precisamente con todo lo que representa la tecnología médica escondida que manejan estos, porque lo que sale son una cantidad enorme de mentiras gigantes a la gente para que la gente se muera rápido, se enferme rápido, compre sus medicamentos, deje millones a la industria farmacéutica y por supuesto esos engaños la gente los tiene que curar. Tenemos que desaprender mucho de lo que hemos aprendido y aprender de nuevo, pero con fuentes confiables, Modesto. La Organización Mundial de la Salud no es una fuente confiable, el gobierno de Estados Unidos no es una fuente confiable, la FDA, todos aquellos que se dedican a garantizarnos ciertos temas que por supuesto de alguna forma eh, protegen su mercado, pero también son víctimas. Pero en los países de América Latina y el resto del mundo les importa un comino las condiciones. Ahí te ponen, te enriquecen con venenos todos los alimentos. Esas hojuelas que venden para los cereales, me refiero, las avenas, todos esos productos están enriquecidos con venenos. Y es importante que la gente vuelque sus ojos a todo lo que es todo lo natural, que si es posible y si tienen huertos y si tienen, que vayan produciendo. Es impresionante cómo en Estados Unidos el mercado de la adquisición de pollos para la reproducción se ha incrementado, porque la gente ya no confía en la gran industria alimenticia, en la gran industria farmacéutica, que tiene como objetivo, uno, enriquecerse y dos, obviamente envenenar a la gente. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo, Modesto, les preocupa el envejecimiento del planeta. ¿Sabe qué significa esto, Modesto? sí, a ver, Es el hecho de que eh, le han metido tanto a las mujeres de que tienen que formarse, o sea, han empleado a las mujeres precisamente para que sean ellas quienes decidan estudiar, salgan del hogar primero, decidan estudiar, posterguen la posibilidad de tener hijos. Posterguen permanentemente la posibilidad. En China, por ejemplo, estaba prohibido el tema de tener más de dos hijos. Sin embargo, ahora lo que está sucediendo es que ha habido tal cantidad de envejecimiento del planeta, es decir, quiero decir que la gente mayor abunda, la gente vieja, si quiere usted, abunda, pero no hay niños. Los niños escasean en todo el mundo. Los grandes demógrafos han demostrado, de acuerdo a estadísticas, la cantidad de niños que ha mermado en el mundo. ¿Por qué? Porque la mujer posterga el hecho de embarazarse. Además, que hay una cantidad de alimentos que inhiben el embarazo, porque estas grandes potencias le tienen miedo a la explosión demográfica poblacional.
porque saben que sus continentes viejos obviamente van a generar un nuevo orden mundial, dicho en los términos más sanos, no en los términos Claro. enfermizos de ellos. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, en África, en África subsahariana, por ejemplo, hay cantidades enormes de niños, a pesar de que ha ido disminuyendo, ha ido envejeciendo el planeta, pero la tendencia significa que estos van a ser mercados importantísimos del día de mañana. Estos otros no, o sea, gran parte de Europa, varios países de Europa son, mire Canadá nomás, sin ir más lejos, reclutando gente joven para trabajar porque es un continente, es decir, un país viejo. Lo propio estamos hablando de gran parte de los países europeos. Y acá en Bolivia se les ha vuelto como, que es en Sudamérica, se les ha vuelto como boomerang. Ellos andaban con programas de esterilización, pero recuerde que la miseria, la pobreza se ha multiplicado en Bolivia. ¿Por qué? Porque resulta que los mensajes estos primero, formación, escuelas deficientes en el área rural, no hay universidades en el área rural. Entonces la gente se queda en el campo, la gente tiene más hijos, la gente está menos contaminada, menos enferma mentalmente por el tema de todo de toda la basura y el veneno que te otorgan las redes sociales y los medios globalistas. Entonces, se han reproducido en enormes cantidades y a eso es a lo que también le tiene miedo, a esa gran explosión demográfica que existe. Entonces, están usando esa pobreza, esa miseria, esa ignorancia para ellos poder vulnerar a los países, como exactamente está ocurriendo en Perú y como ha ocurrido durante las 2 décadas de presencia del narco régimen de Evo Morales. Entonces, es muy importante direccionar el análisis en varios puntos que convergen a la misma situación. Uno, afectar a la población. Dos, enriquecerse, que ese es el objetivo. Y tres, pensar que no hay un solo presidente que haya entrado simplemente por decisión del voto popular. Todos ingresan por decisión de estos poderes que nos han esclavizado y que nos controlan, Modesto. Oye, te quiero volver un poco atrás, Marinela. ¿Y quién trata el cáncer de Evo Morales? O Bueno, sea, cuando él va a Cuba, se trata allá. no, en realidad acá se abrió un enorme hospital Una con clínica, ¿no? una clínica con tecnología de punta para uso único y exclusivo de Evo Morales. Y obviamente con dinero del Estado. Eh, esta clínica después fue reclamada por los cubanos. Ahí atendían rusos, atendían toda clase de médicos, entre comillas. Pero él ya tenía un protocolo de tratamiento y solamente era aplicarle el protocolo y hacer los controles. Resulta que ahora, durante el gobierno de Janine Áñez, han indicado Esa clínica. que esa clínica le pertenece a los cubanos. Y por supuesto, esa es una gran falacia, porque esa clínica ha sido construida con dinero de los bolivianos, con dinero de las arcas estatales. Está Robert Alonso en línea y lo estamos esperando en el Zoom que ya le habíamos enviado, mi querido Robert. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo está? ¿Está con mucho frío, con mucho calor? ¿Cómo está? Bueno, el clima está bastante amenaza con ser un buen clima el día de hoy. Mucho sol. Ah, qué bueno. Y por supuesto, mi querido Robert, le presento a Modesto Muñoz, él es de Radio Pilar, Radio X Pilar, que es una emisora de la comunidad que existe más grande de bolivianos en América Latina. Y por lo tanto, obviamente ahí le damos la más cordial bienvenida y será Modesto el que lo reciba. Robert, buenos días, ¿cómo está? Modesto Muñoz lo saluda, por supuesto, de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Estamos afincados acá en Pilar, así que lo escuchamos en este programa que hemos dado en llamar Despertar Boliviano acá todos los domingos hace 21 años por Radio X 100.3. ¿Cómo está, Robert? Muy bien, con mucha ganas de visitar Bolivia, con mucha ganas de visitar Bolivia. Bueno, Robert, yo quisiera no robarte mucho tiempo, simplemente consultarte un poquito, nos resumas lo que en verdad está pasando en el mundo. Hay mucha gente que no se atreve a hablar en los países, que son las transnacionales, las que dominan el mundo, que Cuba ha sido utilizada como un laboratorio de las élites de poder y que por supuesto están interconectados usando como herramienta el comunismo. Eh, yo le diría, ¿cuáles han sido las estrategias, usted que ha sido un activista, tanto en el tema de Cuba como en el tema de Venezuela, Robert? Sí, bueno, primero vimos la agenda de, Lo escucho muy bajito, Marinela, a Robert. Sí, adelante, Robert, adelante, ahora vamos a corregir. sí, la agenda es una entonces, y no solamente Venezuela. Volver al tema que somos manejados como un rebaño. Y lo peor de todo está ocurriendo con las redes sociales ahora. Es una catástrofe lo que está ocurriendo con la gente joven, con aquellos adolescentes, hasta los niños. La gente, para tranquilizar a su hijo, le entrega un dispositivo, le entrega un celular sin advertir los peligros que reviste el celular. Y lo que estamos generando es eh, eh, permítanme la redundancia, una generación zombie, una generación de zombies, coartándole la capacidad de razonar, coartándole la libertad de expandirse, de expandir su conocimiento, sino estar limitado a lo que te dan las redes sociales, a lo en lo que te encasillan, con lo que te distraen y no te permiten ver más allá de las narices de lo que se plantea en cada uno de estos espacios, como Instagram, TikTok, Facebook y demás. No sé si Noelia ya ha logrado el contacto, pero es importantísimo que podamos hablar con Robert Alonso. Pero yo le decía, Cuba es un laboratorio y ha sido Marinela, lo tenemos a Robert, por supuesto, ya en base línea. militar. Ahora, qué bien, Robert, un gran gusto. Ahora sí, excelente. Bueno, estaba hablando que tanto Cuba como Nicaragua y Venezuela han sido los tres grandes laboratorios de este nuevo sistema que es una mezcla de todo. Es una mezcla de comunismo, de fabianismo, hay mucho fabianismo en esto. La sociedad fabiana británica que está luciendo en estos tiempos. Mucha gente no conoce lo que es el fabianismo, pero es muy interesante meterse en internet y averiguar qué es el fabianismo, una sociedad fabiana, una sociedad de engaño. Fíjense que el lobo de la sociedad fabiana es un lobo vestido de oveja. Ahí se puede buscar en internet el lobo de la sociedad fabiana. Y eso yo creo que es lo que tenemos, más que comunismo, es el fabianismo, que son primos hermanos. El fabianismo y el comunismo son primos hermanos. Y viene justamente... ¿Qué opina usted de Biden y del mensaje que ha lanzado llamando héroe a Zelensky? Bueno, es parte del fabianismo, ¿no? Biden está colocado. Mira, yo creo, yo he tenido muchas experiencias en Venezuela con los militares. Y yo he conocido muchos ministros de la defensa de Venezuela de todas las épocas. Y yo he llegado a la conclusión de que para ser ministro de la defensa en Venezuela hay que ser limítrofe, hay que ser límite de un cociente intelectual bien bajo.
Y yo creo lo mismo de los presidentes de Estados Unidos, que hay que ser limítrofe para ser presidente, para poder ser manejado por lo que se conoce hoy como el pantano. ¿Okay? Diríamos, no limítrofe, limitado, ¿no? Porque limítrofe habla de límites. Limitado totalmente, y como son todos, ¿no? En todo el continente sur, miren los retrasados mentales que nos han impuesto. Bueno, claro, ahí tenemos al presidente chileno, ahí tenemos inclusive a Petro en Colombia, que también es un anormal. Tenemos a Ortega en Nicaragua, que es otro anormal. Nosotros aquí le llamamos Fernández, AMLO. ¡Hablo! ¿Quién más normal que hablo? Entonces, pero en Estados Unidos se produce también ese fenómeno. Entonces, Biden es una persona que nosotros le llamamos limítrofe a los que están en el límite del cociente intelectual. Ajá, ahora comprendo. Ajá. Claro. Del coeficiente intelectual normal, digamos. O sea, él debe estar en 80, en 70. Están en el límite, pero yo diría que Biden ya superó ese límite y está muy por debajo, pero todos ellos están muy por debajo. 50. Entonces, no importa. Hay un libro, una novela muy interesante que después se llevó al cine y yo le recomiendo a todo el mundo que la vea, en español se llama Desde el Jardín y en inglés se llama Being There, estando ahí, con Peter Sellers. Y ahí, bueno, es un reflejo exacto de cómo funciona el sistema, el poder ejecutivo en Estados Unidos, donde Peter Sellers era más que un limítrofe, era un acéfalo, y llega a la presidencia gracias a este grupo pequeño, la cúpula pequeña del poder real de Estados Unidos. ¿Qué le llama al gobierno oculto? Bueno, tiene varios nombres. Uno de ellos es el gobierno oculto, ¿cómo no? Esos son factores de poder que gobiernan tras bambalina al país, uno de los 3 países más poderosos del planeta Tierra. ¿Otro nombre? Entonces, el otro nombre, tiene varios nombres. El otro nombre, bueno, es el globalismo. Y ¿cómo se llama? Tiene, ahora se me escapa, el más famoso de todos se me está escapando. Sí. Es muy temprano aquí estamos 1 hora por debajo yo me tuve que levantar muy temprano para irme a Jacksonville porque tengo ya una emergencia y son 6 horas de carretera, entonces bueno, acá el gobierno oculto que maneja esos monigotes se llama ONGs. Deep State, el estado profundo. El estado profundo, eso, bingo. Exactamente, estado profundo. ¿Has conocido o no, Modesto, el estado profundo? Sí, exactamente, nadie sabe quiénes son los que conforman el estado profundo. Se considera que puede estar Kissinger, que puede estar George Soros. Hay muchos nombres que suenan, pero en realidad está protegido por un enigma, ¿no? Oiga, ¿usted diría, Robert, que Kamala Harris tiene más poder que Biden? Que es parte de ese estado profundo. Esa es otra cépala, pero de marca mayor. Eso es impresionante, que es posible que llegue a presidente de Estados Unidos. Marianela, me gustaría preguntarle a Robert, déjame si entendí, y para que la gente tome nota, la que escucha la radio, estado profundo sería los que están en el estado profundo, los que manejan a estos gobiernos puestos a dedo. Exacto. Por supuesto, por supuesto. Y no llega ningún presidente, ningún candidato llega a la Casa Blanca si no tiene el beneplácito del Estado profundo. Eso es así. Entonces, y en el resto de los países también, mi querido Robert.
Bueno, si así es en Estados Unidos, yo supongo que en el resto de los países lo es. En el año 2012 yo hice un recorrido con otro parapeto, que eso fue un inflado, que se llamaba el Tea Party. Hice un recorrido por Estados Unidos, 48 de los 50 estados, alertando en el 2012 sobre el sistema electoral de Estados Unidos. De todas las maneras eso es una risa. Eso es una risa. Yo creo que el sistema electoral de Estados Unidos es el peor de todos los sistemas, que todos son malos. Y en Estados Unidos tenemos ese fenómeno, un sistema electoral que se presta para todo. Aparte de ser Smartmatic, el sistema informático, ¿qué más es malo? Bueno, Smartmatic también lo alerté en el año 2006, cuando Smartmatic hizo su primera incursión en unas elecciones en Estados Unidos, y gracias a esa incursión de Smartmatic en Estados Unidos, eso fue en el estado de Illinois, llega Barack Obama a la presidencia. No ahí directamente, llega primero como senador, al Congreso, sí. llega al Senado gracias a Smartmatic, y de ahí fue el trampolín para llegar a la presidencia. ¿Y quién era su vicepresidente? No se corrijan todas esas observaciones vinculantes. ¿Cómo dice? ¿Quién era su vicepresidente? Joe Biden. Joe Biden siempre ha sido, Joe Biden siempre lo han puesto frente al Departamento de Asuntos sin Importancia. Esa ha sido la historia de Joe Biden, un individuo que se presta mucho a ser manipulado, como lo es en Venezuela Nicolás Maduro. A Chávez lo matan porque Chávez, cuando Fidel Castro en el año 2006, en el verano de 2006, ya muere intelectualmente, por supuesto, el hermano de Fidel, Raúl, que ya estaba enfermo de cirrosis hepática y una serie de problemas, él se estima que él va a heredar el liderazgo de su hermano, cosa que era imposible para Raúl Castro. Y Chávez anunció fehacientemente que él no se iba a subordinar a Raúl Castro, que él brillaba por luz propia y que él sería el heredero del liderazgo. Eso fue lo que lo llevó a la tumba. O sea, dicho, a la gaveta. Querer heredar lo que era Fidel, digamos, fue, lo que le llevó a donde terminó. La sentencia de muerte. Él se autosentenció. Y su cuerpo estaba justamente, eso lo sabemos mucha gente, estaba congelado en la gaveta 486 del CIMEC, donde murió en Cuba. Entonces, ahí lo sucedió Nicolás Maduro por órdenes de los mismos Castro, y Nicolás Maduro tiene la gran virtud de dejarse manipular. Y ahora buscan otros. Entonces ahí estará eternamente. No podemos. Y eso es lo que Biden es, una persona manipulable al máximo, y también lo es. A quien yo he bautizado, qué mala es Harry. Qué mala es Harry. Qué maldita. Esos funcionales sobornados por las transnacionales. ¿Cómo pueden una mujer que lo único que sabe hacer es reírse? De origen negro, tenemos que ir a un referendo, tenemos que incorporar preguntas para abrir la Constitución, y por supuesto ella odia a todo el mundo, porque las personas que son así, que no están ubicadas ni son blancos, como el mismo Obama. Obama no es negro. No vamos a abrir la Constitución, la mamá de Obama es más blanca que la arena, otras preguntas, y el padre es más negro que un totí, como decíamos en Cuba, un totí, un padrito negro que brilla como no podemos abrir la Constitución. Entonces Obama es Maduro, primero se debe corregir todo el sistema informático, y eso genera, según los sociólogos y los psicólogos, genera cierto rechazo a la humanidad. No, y por eso son tan malas gente. No son nada. Robert, usted sabe que los Rothschild, con propiedad Nathaniel de Rothschild, ha sobornado a un hombre llamado Carlos Marx, que a propósito es su pariente político, para que divulgue el comunismo. El tema de
¿qué se llaman? Los proletarios del mundo unidos y toda esa historia. Y bueno, a partir de ahí han esparcido dictadores. Ellos han llegado mismos, los representantes de una fundación alemana como es que pagada por Soros. Como ya han perdido credibilidad los del GIEI, que quieren cambiar la constitución, han perdido credibilidad gente como Diego García Sayán del IDL. Entonces nos mandan a estos alemanes y los políticos funcionales de este narco-régimen, de esta narcodictadura, piden referendo. Alguien, ustedes creen, porque la gente con cree que Fidel Castro fue obligado hacia el comunismo por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, de elecciones judiciales, y él ya venía con el padrón viciado, con las compuertas abiertas, con los fantasmas, con votantes muertos, con todo aquello. Solamente siendo cómplices. Razonen, bolivianos, no podemos permitir, uno, ir a ningún proceso electoral mientras no se corrijan todos esos defectos. Y dos, por supuesto que no podemos permitir que este narco-régimen vuelva a meter manos en la Constitución. Los fabianistas y los mismos comunistas y los socialistas avanzados, porque el socialismo también es una vía hacia el totalitarismo, ¿no? Pues nosotros hemos visto, por ejemplo, países europeos socialistas que son prósperos, que han sido prósperos, pero que son prósperos en la medida en que van destruyendo poco a poco, despacio pero sin pausa, todos esos pilares de la sociedad tradicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo ya el punto, vamos a decir, final, y eso es lo que le llaman el gran reseteo. O sea, borrón y cuenta nueva. Llegará un momento pero Robert, escúchame, en el gran reseteo, y esta sí es parte de la esperanza del ciudadano del mundo, señalan ellos mismos, esa élite minúscula que manipula, que es genocida, que es psicópata, que es enferma, esa minoría reconoce que cuando la humanidad se entere de toda la desgracia, de todo el genocidio, de todas las guerras que han provocado, de todas las enfermedades que han provocado, de todo el robo y el latrocinio, no va a haber agujero en el mundo donde nos podamos meter, dice. Eso dice el gran reseteo. ¿Qué opinas? Bueno, eso lo podrá decir algún analista, pero ellos tienen, mira, el estado profundo a nivel mundial, el globalismo, vamos a decirlo, porque el estado profundo se ubica única y exclusivamente en Estados Unidos. Lo demás es globalismo, ok. El globalismo tiene todas las herramientas, y lo ha probado con esta pandemia. Ellos tienen todas las herramientas para la manipulación. Y ahora tienen, si antes de la pandemia eran multimillonarios, ahora son trillonarios. Entonces tienen cómo controlar el mundo a través de varios niveles, a través de la corrupción o a través de la imposición a la fuerza, lo que se conoce, Pablo Escobar llamaba plata o plomo. Ellos tienen todas las herramientas, inclusive para generar opiniones a nivel planetario. Que eso, nos vamos a morir del COVID, y resulta que el COVID era menos, que ni siquiera se sabe en realidad qué es lo que es el COVID, porque el virus nunca se ha separado. Pero han inoculado venenos y mecanismos de control de la humanidad, pero ahora la gente se está preguntando, entonces, usted, que es un activista, yo que trato de quitarle la venda a los ojos al mundo, o por lo menos a los bolivianos, ¿qué hacemos? O sea, no tenemos esperanza alguna. Bueno, es que lo que pasa es que hay que el ciudadano común, tú o yo, lo que sea, los comunes, estamos muy ocupados en nuestros propios intereses, mientras que el enemigo, que la gente llama socialista, comunista, fabianista o globalista, el enemigo está entretenido única y exclusivamente a la obtención del poder totalitario.
Y ahí estamos hablando del Estado profundo. Ahí estamos hablando del Estado profundo y estamos hablando de lo que se conoce como la guerra asimétrica, donde no hay una igualdad de fuerza. Entonces, yo veo la situación muy dramática porque el ciudadano común no se da cuenta del peligro que está corriendo, no se da cuenta de la destrucción y se autoengaña. Por ejemplo, sin ánimo de contradecir, eso que luego cuando vamos a enterarnos prontamente, más tarde o más temprano que tarde, de todas las marramuncias que han hecho estos globalistas en el mundo. Y entonces vamos a tomar cartas en el asunto. No, pero momento, porque estos globalistas han ido ganando terreno y tienen ya una infraestructura impresionante, o manejar a todos esos hospitales, a todos esos médicos, a la masa informativa, a la sociedad civil interplanetaria, vamos a decirlo así. Eso lo tienen ellos, eso lo controlan ellos. Los medios de comunicación masivos están totalmente... Y hay un video interesantísimo donde en diferentes países del mundo, en casi todos los países del mundo, están diciendo lo mismo, la misma frase, como que alguien le dijo, diga esto. Y entonces ellos repiten la misma frase, pero a nivel en todos los idiomas. Eso es globalismo. Entonces, claro, estamos totalmente... Y solo sus verdades se repiten, pues. Claro, ellos repiten las verdades entre comillas de ellos y la hacen esas mentiras repetidas tantas veces Pero no me ha respondido mi querido Robert Alonso, ¿qué esperanza tiene la humanidad? Abstrayendo a las fichas, porque a las fichas las usan y las desechan. Hablo de los Castro, de los Chávez, de los Maduros, de Evo Morales, de cualquiera de estos serviles que por supuesto se han supeditado a toda esa manipulación y han aplicado políticas precisamente en esa dirección, en las universidades, en las leyes, en los planes de gobierno, en absolutamente todo. Esas fichas, ¿en qué quedan? Simplemente se las toman y se las desechan. Pero ¿qué esperanza tiene el ser humano, el ciudadano del mundo? Bueno, ahí es donde yo estoy tratando de explicar que el ciudadano del mundo está, si se quiere, si es que está luchando por una mejoría, está luchando en una guerra asimétrica. Entonces las esperanzas en una guerra asimétrica son prácticamente nulas. Claro. Y entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, que hicieron una gran ventaja, han tenido un momento de lucidez muy importante, defenestrando a otro payaso, pero espérense un ratico, porque ahí viene la nueva payasa está en el poder. Ahí viene ya el otro cambio de la moneda, que es la misma. Entonces esas cosas en Nicaragua lo vimos con Violeta Chamorro, que yo le llamo el chamorrazo, donde la gente pensó que se habían liberado de 10 años del sandinismo rancio, y resulta que la Violeta Chamorro era más sandinista que Sandino, y todos los que vinieron después, los tres gobiernos supuestamente democráticos, y para regresar al mismo punto con Ortega. O sea, ellos para comprenderlo, a ver, Robert, o sea, yo voy a poner la ficha que este estado profundo, el cual usted nombró, tiene siempre fichas sustitutivas, y por eso nunca vamos a ver la luz que nos pueda sacar de ese túnel. Por supuesto, y además de eso cuentan con la oposición, la falsa oposición, que es una ficha, es una herramienta. Claro, porque tienen que armar la ficha ahí. Es infalible. Todo el sistema político, lo hemos dicho varias veces, sí, Modesto. Es así. Por ejemplo, yo estoy litigando en un tribunal, y yo contrato un bufete de abogados, que es el que me va a defender mis intereses, o me va a defender a mí. Pero ese abogado está dispuesto a venderse.
Fíjese la imagen. a la otra Recuerde. parte, a mis enemigos, a mis contrarios. Claro. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo de ganar ese juicio? Ninguna. Claro. Ninguna. Y entonces, número uno, o nunca me di cuenta, nunca me enteré que los abogados míos estaban vendidos, o cuando me dijeron que estaban vendidos, el fraude que suele suceder mucho. Ya tenían No, entregado. bueno, no. En 600 páginas. Cuando me entero que están vendidos, o que me lo dicen, lo niego. Entro en un estado de negación total. Digo, ¿cómo va? Estos abogados los conozco yo desde toda la vida. Han sido mis abogados posibles siempre. Y entonces no lo creo y en consecuencia sigo con esos abogados. Que ese es el símil más. Es una buena metáfora eso. Sí. Claro, es el símil más exacto, porque ¿quiénes son los que nos traicionan? Los políticos tradicionales de la falsa oposición, los que siempre han sido nuestros dirigentes. Entonces es muy difícil decir, bueno, lo último que nosotros conversamos aquí con Bolivia, con ustedes ahí, uno de los que estaba en el panel se retiró molesto. No, yo me voy, porque no todos son malos. Ahora, si nosotros vamos a partir de la premisa que en Bolivia rige una tiranía, ya sea abiertamente tiránica o solapadamente tiránica, eso no permite oposición. Las tiranías no permiten verdaderas oposiciones. Entonces, los opositores que dan la cara en una tiranía son falsos, tienen licencia para ser opositores y le hacen el juego al régimen, a la tiranía, aceptando una serie de cosas. Por ejemplo, yo en Venezuela he dicho y lo mantengo y lo sostengo, que nunca ha habido, ni siquiera antes de Chávez, nunca ha habido fraudes electorales. No ha habido fraudes electorales. Lo que ha habido son componendas electorales, donde yo le digo a mi contrincante que son acuerdos. La política pactada, pues, tubernios con política pactada. Claro. Entonces yo digo, y como yo tengo la fuerza, porque controlo las armas, controlo el poder, controlo todas las esferas del poder, entonces el contrario dice, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Y cómo se unen a ese enemigo? A través de la falsa oposición. Entonces ahí imagínate, repartiéndose las migajas que dejan cuando se llevan la torta. La piñata. Claro, porque te roban una tonelada de oro en Bolivia y te dejan una marraqueta, un pan tramposo. Exacto, ahí tenemos a Guaidó. Guaidó, el 23 de enero del 2019, él se autodefine como presidente, ¿cómo se llama? Abrir la Constitución. Presidente interino. Saben, Sí. Yo le di 24 horas, 24 horas le digo, si dentro de 24 horas tu cabeza no está en un pote, trampas de 2019. ok, ese es un falso Por lo opositor. tanto, Que ya yo lo tenía ya ubicado, lo que pasa es que no se conocía. El nombre de Guaidó no lo conocía nadie, más no se sabía cómo en la trampa. Si Guaidó o Guaidó ni siquiera sabían cómo pronunciar el apellido. Primero se debe corregir a las 24 horas no me pasó nada y yo tiré un tuit donde digo, Guaidó será más odiado que Chávez y Maduro juntos, porque levantó las esperanzas de todo un pueblo para traicionarlo, efectivamente. ¿Y cuánto? Guaidó era un individuo que cargaba mercados en un supermercado, en un mercadito, en un abasto, en una bodega. Él metía la mercancía en una bolsa. Era un repositor. Guaidó. Y resulta que ahora es millonario. No se sabe cuánto ha robado el individuo ese. No se sabe. Lo mismo López. López, otro igual, y todos ellos han sido individuos. Claro, y en la historia de Bolivia lo mismo, Robert, acá tienes desde las dictaduras, te dicen que capitalices, que privatices tus empresas estratégicas, después que los nacionalices, no sin antes pagarles, indemnizarlos, pero estos se disfrazan de diferentes empresas, de holandesas, austriacas, de chinas, de hindúes, pero son los mismos. Marinela, para que entienda la gente, es la misma chola con otra pollera. Alguien
¿Ustedes creen? Nosotros decimos el mismo perro con diferente collar o el mismo viejo con diferente cachimba. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, abiertas, con los fantasmas, con votantes tenemos, por muertos, ejemplo, con todo a un boliviano como Berzaín, que le llaman el zorro. Razonen, bolivianos, no podemos permitir, uno, ir a ningún proceso electoral, mientras no se corrijan la imagen de la pureza, de un la imagen de la democracia, meter manos en la Constitución. Exactamente. Entonces, como tiene una buena labia y le dan y lo ponen a hablar en lugares importantes, entonces la gente los medios globalistas, aclárelo. Claro, los medios globalistas, que son los más importantes de todos, porque el globalismo no va a tener medios kimbo, como decimos en Venezuela, medios que no llegan a ningún lado. Entonces, ¿quién le dice a una persona que escucha a este señor Berzaín, tiene otro apellido anterior, el zorro? Sí. ¿Quién le dice que es un falso opositor? ¿Quién le dice que es un genocida? Porque aquí perdió una demanda civil por la masacre. La única persona que le ha dicho soy yo acá en Bolivia. Bueno, yo lo vengo, pero si cada vez que yo lo acuso a él aquí en la Florida, bueno, salgo con las tablas de la cabeza. Pero el individuo perdió una demanda civil por genocidio aquí en la Florida, en Fort Lauderdale. Eso está ampliamente publicitado, pero la gente no quiere creer. Pero después en las apelaciones se retrotrayó ese dictamen. Bueno, sí, porque eso también es parte del manejo. Eso es parte del manejo, claro. Eso es parte del manejo. Si gano, hasta ahí queda. Si pierdo, tengo una opción. Y la opción es, como decimos en Venezuela, bajándose de la mula. Pero sabemos quién es. Los que saben en Bolivia quién es ese personaje, saben quién es el personaje. Los demás se engañan. Pero lo pongo como un ejemplo, porque si uno, a muchos venezolanos, ahora casi a ninguno, pero hasta hace poco, uno contrariaba o denunciaba a Guaidó y lo tildaban de G2 cubano y todas esas cosas. Y cuando uno habla de Leopoldo López, que Leopoldo López, sabrá Dios cuántos días pasó preso, porque no sabemos, y además embarazó a su esposa por control remoto. Entonces uno habla de eso y hay venezolanos que son lopistas, dicen, no, usted es un infiltrado, porque se autoengañan. El autoengaño es también otra de las es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Claro, porque no te deja Es como razonar. por ejemplo que uno vaya, es que mira, uno va, yo lo pongo también, a mí me encanta hablar en parábola. Sí. Uno va a un neurólogo y el neurólogo le dice, mire, usted tiene ahorita un tumor que se puede operar, pero ahorita mide 2 centímetros. Si llega a los 5 centímetros ya no es operable. Entonces uno empieza a buscar un curandero, uno empieza a rezarle a la Virgen de no sé cuánto, y ese tumor va creciendo y va creciendo y va creciendo. Llega un momento en que ya es muy tarde. Cuando se da cuenta pero que ese tumor va creciendo si tú lo dejas crecer, si tú sigues con tus malos hábitos, con toda esa mala instrucción que te dan las Big Pharma, la Organización Mundial de la Salud, la FDA. Si tú sigues esa línea, obviamente tu tumor va a crecer más grande que tu cabeza, pero si mejoras tus condiciones alimenticias, jamás crecerá ese tumor, se reducirá solito. Marinela, escúchame, Marinela, Robert, yo les comprometo al aire, ¿por qué no hacemos el domingo otra, la verdad, interesante, importante? Porque es, a ver, si yo la tenía Marinela Montenegro como libro gordo de Petete, descubrimos otro acá, con Robert. En serio, porque es en un programa solo, es muy poco, y quiero aprovecharlo, pero profundamente a Robert, para que nuestra audiencia de 21 años de trayectoria se ilumine y podamos abrir, digamos, un poquito la cabeza y una mirada diferente, para ver si podemos pensar en nosotros algún momento. ¿Qué posibilidades hay? Claro, lo que hay que ir diciéndoles a estos serviles, a estos criminales que se prestan
este cochino juego de matar gente, de someternos a guerras. En todas las circunstancias, estas élites de poder ganan o ganan. ¿Por qué? Porque ellos provocan la guerra, le venden las armas a los dos lados, ellos provocan las enfermedades para que vayas corriendo a sus farmacéuticas. Y te construyen los países también cuando te destruyen. Claro, te reconstruyen países, están metidos en todo. Entonces, a estos hay que decirles, a la Kirchner, al Massa, a todos esos delincuentes que trabajan para estos, a Evo Morales, Castillo, a Dina Boluarte, a Petro, a todos esos delincuentes que reciben sobornos, AMLO, Sánchez que está destruyendo España, a todos que van a correr la misma suerte que Gaddafi, que Chávez, van a correr la misma suerte porque no son nada más que fichas que los usan y los desechan. ¿Comparte esta idea conmigo, Robert? Yo lo comparto, pero hay un chiste que se aplica a todos estos países. Fidel Castro, cuando condecoraba a la gente, a los militares, a todo el mundo, él iba con las medallas, en una mano llevaba las medallas y en la otra mano llevaba un cubo, un recipiente que tenía dentro una brocha. Y entonces él hacía así, ponía la medalla, con la misma metía la brocha y le daba un brochazo en el pecho al condecorado. Y así lo venía haciendo durante décadas, hasta que un día alguien le dijo, pero ven acá, comandante, ¿usted qué le echa, qué le unta a usted a los condecorados? Y entonces dijo, bueno, eso es excremento. Eso es excremento. Yo le unto excremento para que ellos y ya están embarrados, ¿te das cuenta? Entonces, ¿para que huelan a qué? Bueno, ya están embarrados ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esos mismos salvadores, entre comillas, que van a llevar a todos estos genocidas a capítulo, están embarrados. Entonces, y eso también Fidel Castro lo hacía mucho. Por ejemplo, él se enteraba que había un general corrupto dentro de su estamento militar y él no lo defenestraba, él lo dejaba ahí, es más, lo superaba en el cargo, pero ya tenía el historial de ese general. El día que ese general se pusiera incómodo, él le sacaba todo ese historial o le atravesaba un árbol en el camino. Y vemos cómo el Departamento América con Piñeiro, que le llamaban el comandante Barbarroja, sí, que fue el Departamento América, estuvo muy activo en Bolivia y en Perú, muy activo en Venezuela, en todos lados, hasta en el continente africano, y era el encargado de socavar todos estos pilares de las instituciones civiles y políticas de todos estos países. Bueno, ese individuo cogió tanta fuerza que le quiso ladrar en la cueva a Fidel Castro. Y estaba casado con una Marta Hennecker que era austríaca, chilena, cubana y venezolana. Y después se hizo estadounidense, ahora es canadiense, ya murió. Es la ideóloga. Marta Harnecker estuvo con Chávez en la reconstrucción del hilo constitucional. Era la que manejaba a Chávez. Y era la que le enseñaba a Chávez, era la que conducía todos los estamentos, todos los niveles de comunicación de Chávez. Y después de Obama ya se mudó a Estados Unidos. Bueno, las obras de Marta Harnecker estuvieron metidas en todas las universidades del continente sur. Y era más roja que Marx. Le llamaba la Marx hispana o latina. La Marx hispana, claro. Sí. Claro. Entonces esta persona de Marta Harnecker y realmente. Bueno, ella era la esposa, tuvo una hija con él, del comandante Piñeiro, de Barbarroja. Y se enteró, porque el marido se lo decía, que él iba a defenestrar a Fidel Castro y se iba a montar él en el poder. Y lo acusó, lo delató. Bueno, y este individuo que jamás manejó, que nunca guió un coche, que tenía choferes,
manejando su propio carro, entre comillas, se le atravesó el único árbol que había a 1000 millas de la redonda, se le atravesó ese árbol y hasta ahí llegó. Entonces los salvadores, el árbol estaba cruzando la carretera, ¿no? Estaba cruzando la carretera cuando el pobre hombre cuando pasaba él. Y eso sucedió mucho. Yo lo había entrevistado a Robert en torno a todas las estrategias que deberían seguir los países de acuerdo a la experiencia cubana, venezolana, nicaragüense, que él ha estudiado, que ha sido un activista brillante en todo este tema, pero obviamente la simetría del poder es gigante. Descubro otra faceta de Robert y me agrada muchísimo, coincidimos en muchas cosas. Escúchame, Marianela, escúchame. Yo antes de cerrar esto, me gustaría a ver si hay una posibilidad para no hacerlo madrugar a Robert tanto. Podríamos hacer el próximo domingo a las 9 de la mañana, 9:30. ¿Te parece? No sé, manejarlo vos, hablarlo con Robert o coordinar si no es para este domingo que viene, para el próximo. ¿Te parece? Sí. Lo bueno de tener 73 años es que uno tiene tiempo para hacer lo que le dé la gana. Bien. ¿Qué es de tu hermana, Robert? ¿Le dio mis saludos o no? Sí, ella está, justamente está pensando en mudarse para acá, para la Florida, porque Los Ángeles está invivible. Los Ángeles, o sea, el estado de California está invivible en estos momentos. ¿Pero por qué? ¿Por el tema de seguridad? Los hombres. Por el tema de todo, la seguridad, del liberalismo. Ahí están en Beverly Hills Boulevard, que es que ha sido siempre donde están las estrellas de los artistas y eso está lleno de carpas de homeless, le llaman. Bueno, antes de los migrantes cogen para el norte, más para el norte, pero ahí están los hombres, los sin casa, los individuos los vagabundos que viven ahí. Todos movilizados por los mismos delincuentes. Es claro, eso. ¿Qué tema? Es algo interminable esto. Sí, bueno, cuando ellos cumplan ya el objetivo, entonces los defenestran a todos, los eliminan y los desaparecen. Pero mientras tanto cumplen una función. Entonces ella tiene ese programa de mudarse para acá. Lo que pasa es que no es fácil, tú sabes, cambiar de departamento. Entonces, en eso estamos, pero bueno, ya también tiene sus añitos, ¿no? Ya Donald Trump, por ejemplo, estaba enamorado de mi hermana, pero enamoradísimo. Mira. Cuando yo llegué aquí en el año 2004... Déjalo ahí, Robert, déjalo ahí, escúchame, déjalo ahí. Déjalo ahí, okay. Lo hablamos el próximo domingo. ¿Te parece, Marianela? Recuerda pero me está cortando, yo quería escuchar. Que le vamos a dejar, escuchame, Marianela, pará. Robert, espera un poquito. La vamos a dejar con esa ansiedad a Marianela y a la audiencia. El próximo domingo me contás todo, ¿te parece? Exacto, y Noelia nos va a despedir con una canción de María Conchita Alonso, la hermana de Robert Alonso. Escuchá, Robert, lo que tenemos acá, una joyita que me envió y ahora, por supuesto, Noel lo va a tener en la carpeta. Dale, a ver. Dale. Qué voz deliciosa. Y esta es la historia. Bien. A ver la primera, Noelia. Y bueno, Marianela, el próximo domingo la comprometemos a ella también, si quieres, para cerrar. Claro, que sí. ¿Te parece, Robert? Sí, bueno, yo creo que ella no va a aceptarlo, porque no está aceptando entrevistas últimamente. Bien. Pero no importa. Ahora, vamos a hacer el intento, ¿no? Lo que quería yo decir, para dar un adelanto, es que yo desayuné con Donald Trump en el año 2004. Yeah. Y la conversación es muy interesante y de ahí en adelante, cuando me entero que aspiraba a ser presidente de Estados Unidos, le dije a mi esposa que Dios le va a dar de todo. Mamacita, ¿qué dices?
No, pues estamos grabando, mamacita, estamos en programa. Dime. Pero él todas las mañanas salía en su caballo blanco a recorrer las calles de su reinado. Sí. Y la gente le gritaba: ¡muere el rey! ¡Muere el rey! ¡Muere el rey! Entonces, fue una viejita, cuando pasó frente a él el rey, le dijo: ¡larga vida al rey! Y el rey la escuchó y dijo: no, llámenme a esa señora porque yo quiero saber por qué ella me quiere. Entonces la llamaron a la corte y le dice el rey: bueno, aquí a mí todo el mundo me odia, pero usted me ha jurado larga vida, ¿cómo es eso? Dice: bueno, mire, usted verá, cuando yo era niña, su abuelo era el rey, y era un rey muy malo. Y entonces la gente lo odiaba como odian a usted. Pero murió su abuelo y vino su padre. Y su padre fue 10 veces peor que su abuelo. Y ya yo estaba creciendo. Y ya cuando ya era adulta, murió su padre y vino usted. Y usted es peor que su padre y su abuelo juntos. Entonces yo no quiero que usted se muera, porque los pocos años que me quedan de vida por lo menos los disfruto con usted, porque su hijo va a ser 10 veces peor que todos ustedes. Entonces se han ido superando en la maldad. ¿Sabes? Y es lo que, por ejemplo, digo, y es lo que está haciendo. Sí. Mira, no sé si vale la comparación, pero quiero que lo escuche. Es lo que está haciendo este estado profundo. Eso es lo con que las fichas. Claro, ellos están empeorando. Con el tiempo se empeora más la cosa. O sea, nosotros estamos viendo en Estados Unidos situaciones inimaginables, que si a mí me lo hubieran dicho hace 2 años, no lo podía yo no creer. lo hubiera creído. Hace 2 años, no hace 20 Bien. años, hace 2 años. Bien, Robert. Todo movido por ellos. Bueno, Todo movido. Robert, Bueno, escúchame. nos veremos el domingo. El domingo. ¿Te parece? Bueno, el horario que lo habla Maranela contigo y automáticamente me pasa el dato a mí. ¿Te parece? Muy bien, me parece bien. Robert, Maranela Montenegro, les dejo el micrófono para que se despidan. Modesto Muñoz de Buenos Aires, Argentina, por supuesto. El programa que hemos dado en llamar Despertar Boliviano por la 100.3 Radio X. Los escucho. Hola. Bueno, Maranela. Dale, Robert. No. Adelante, Robert, adelante. Nos estamos viendo el domingo. Aunque la canción dice que nunca en domingo, nosotros en domingo es cuando operamos. Bien. Gracias, Robert. Bueno, un gran abrazo, querido Robert, Modesto, y a toda la bella audiencia que tienes. Igual a Modesto. Ha sido un placer haber conocido a Modesto. El placer es mío, Robert. Ha sido un placer. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes. ¿Ok? Gracias, maestro. Hicimos como dicen que hizo Simón Bolívar cuando el terremoto de Caracas, que dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Nosotros superamos el problema técnico de una manera bolivariana. Exacto. Así nomás se hace. Así es. Un abrazo. Vaya, pero estamos bien. Un abrazo grande. Gracias, Robert. Gracias, Maranela.